Muy buenas, ¿qué pasa, cosmonautas? ¿Todo bien? ¿Todo de booty? Espero que sí. Hoy traigo un vídeo muy especial, un top de mis 15 lecturas favoritas de DC Comics. ¿Qué te parece? He tenido que dejarme un montón fuera, aviso, y además no he incluido Watchmen, que lo sepas. Por cierto, yo soy David García y esto es Cosmic Comics. Bienvenidos a Cosmic Comics. Igual que comenté en el top 20 de Marvel, bueno, esto no es exactamente los mejores cómics de DC. Son simplemente una selección de las 15 lecturas de mis cómics favoritos de la editorial americana. Tengo muchas cosas por leer todavía de DC y hay otras a las que no he podido dejarles hueco aquí. Pero bueno, espero que te guste esta selección. Al igual que en el top de Marvel, lo voy a dividir por fechas, que creo que va a ser lo mejor. Pero bueno, vamos ya al grano, al meollo del asunto y a lo importante que ya lo estarás esperando, que es este top 15 de mis lecturas favoritas de DC Comics. ¡Vamos al lío! Venga, ya empezamos por el principio, con una de las lecturas más emblemáticas no solo de esta editorial, sino del medio. Este regreso del Caballero Oscuro. Frank Miller, Klaus Hanson, Lynn Barley y publicado en 1986. Piedra angular del Señor de la Noche, una de las historias más referenciadas una y otra vez. Y quizás una de las mejores obras escritas del género superheroico. Ahí vamos. En un futuro no tan distante, las calles de Gotham, con Batman retirado, hierven de crimen y corrupción. Este es el momento en el que el Caballero Oscuro se planteará su regreso, a raíz de los acontecimientos más recientes de la ciudad. La aproximación de Frank Miller a este Batman crepuscular es todo un acierto. Una historia decadente en una ciudad decadente, con un héroe obligado a salir de su retiro y a enfrentarse al mal una vez más. A nivel artístico fue todo un descubrimiento. El experimento narrativo de Miller, en el que la televisión es un personaje más, le da la oportunidad de mostrar públicamente sus filias y sus fobias, intentando ser políticamente menos tibio que en otras ocasiones, pero igual de ambiguo, dándole leña a todos y a todas. No deja títere con cabeza. Dicen que Miller redefinió el personaje, dotándole de una profundidad y una oscuridad que todavía hoy en día está presente en él. Los giros argumentales y la narrativa usada, una de las mejores armas para mostrarnos una historia personal, encarnada en este caso en El Señor de la Noche. Sin duda es una de las obras clave del personaje y de la editorial. Redefinió por completo al Cabeza de Murciélago y lo llevó por unos caminos nunca antes explorados. La profundidad psicológica de los personajes, el buen hacer gráfico y esos textos literarios de tanta calidad hacen de esta obra un auténtico imprescindible. Por cierto, que si te está molando el vídeo, le puedes dar un buen like, te puedes suscribir si todavía no estás suscrito y ya sabes que si le das a la campanita activas las notificaciones para poder estar al loro de todo el contenido que sacamos, tanto el Elemento H como yo. Danos un like, venga va, estírate, que no te cuesta nada y a nosotros nos hacemos felices, hombre. Y si el regreso del Caballero Oscuro es un referente, no lo es menos El Hombre de Acero, de John Byrne, también de 1986. Tras las crisis en Tierras Infinitas, había que darle a Superman un buen empujoncito y desde la editorial deciden traer al canadiense John Byrne. Tras los éxitos cosechados en Marvel con la Patrulla X o los Cuatro Fantásticos, bueno, pues era un movimiento editorial bastante lógico. Para relanzar la colección, Byrne se centra en los aspectos más humanos del personaje. Por medio de una miniserie primero y luego centrándose en la serie regular, este autor nos trae una de las mejores versiones de Superman de toda la historia. Una caracterización de personajes perfecta, ahondando en sus personalidades tanto de los protagonistas como de los secundarios. Un equilibrio perfecto entre el lado más humano de Clark Kent y el más superheroico de Superman. Una etapa que sentó las bases de muchos de los personajes que han perdurado hoy en día, y sobre todo del propio Superman. En lo gráfico, Byrne tira por lo clásico. No recurre a extravagancias narrativas ni compositivas y nos muestra un buen hacer similar al ofrecido en las colecciones de Marvel a las que estuvo al cargo. Superman, el Hombre de Acero y toda la etapa de Byrne a cargo de la colección regular supuso un nuevo origen del personaje, un nuevo punto de partida que se ha intentado reescribir una infinidad de veces, pero que aún hoy en día nos resulta bastante definitivo. Unas historias divertidas, luminosas y llenas de positividad que le dieron cierto carácter al personaje que aún hoy en día perdura totalmente. Otro imprescindible y piedra angular de la editorial. Tanto la miniserie como toda la serie regular llevada a cabo por el guionista y dibujante canadiense. Unas historias que han envejecido muy bien y que no deberían faltar en tu biblioteca si eres fan del Gran Dullón con la S en el pecho.
Muchísimo se ha hablado de esta broma asesina de Alan Moore y Brian Boland de 1988. Ríos de tinta se han escrito sobre una de las obras que probablemente más ediciones tenga disponibles. La mía tengo que reconocer que no es de las mejores. Una obra corta y autoconclusiva que nos habla de la siempre compleja relación entre Batman y el Joker. La premisa de la broma asesina es sencilla a simple vista. El Joker, archienemigo de Batman, ha escapado de Arkham Asylum con la intención de enloquecer al comisario Gordon. Por el camino dejará una de las mejores reflexiones de la historia del personaje. Tanto Batman como el Joker son las dos caras de la misma moneda. Tanto el héroe como el villano están movidos por el dolor, la venganza y la locura, enfocada en este caso en dos vertientes opuestas de la misma patología. La satirización extrema de los dos papeles que el propio género superheroico les ha impuesto, obligándolos a pelear en bucle una y otra vez. A nivel narrativo, tanto lo literario como lo gráfico es una auténtica maravilla, con una relación dialéctica perfecta entre el comienzo y el final. No en vano, el escritor británico está considerado hoy en día, si no el mejor, uno de los mejores guionistas de la industria. Una historia dura, sucia, oscura, en la que a través del prisma del villano veremos cómo el héroe entra en su juego y termina por darle la razón, con esa risa miserable y cómplice al final de la historia. Quizás esta no sea la obra cumbre de Alan Moore, teniendo en cuenta otras obras como V de Vendetta, Watchmen o From Hell. Pero bueno, sí es verdad que es una obra muy importante, muy destacable dentro del género superheroico. Ese mismo año, en 1988, sale también una de las obras más importantes del género superheroico, sobre todo por un detalle editorial. Aquí tenemos este Animal Man de Grant Morrison. La llegada del escocés a relanzar este personaje prácticamente olvidado supuso que poco tiempo después se creara a propósito el subsello que todos conocemos hoy en día con el nombre de Vertigo. Animal Man de Grant Morrison es todo un experimento narrativo, uno de los primeros ejercicios rompiendo la cuarta pared, siendo además llevado a cabo de forma dramática, coherente y casi trascendental. Pero además de todo esto, Animal Man es un canto en favor del ecologismo y los derechos de los animales. Cogiendo un personaje de segunda fila, Morrison consiguió elevarlo y conseguir con él el éxito tanto de la crítica como del público. Con unas formas que ya apuntaban maneras y un método de trabajo similar al que veremos más tarde con obras más personales como Los Invisibles, Morrison le da la vuelta al género superheroico para traernos unas historias originales, profundas y con muchísimo trabajo detrás. Con buenas dosis de humor ácido, referencias y ese toque metalingüístico que nunca ha abandonado, Morrison fue capaz de hacerse un hueco en el Olimpo de los creadores gracias a unas historias frescas, originales y vanguardistas en muchos sentidos. Una obra que quizás no sea tan morrisoniana como las que están por venir después, pero bueno, no hay que olvidar que es un encargo para una de las majors americanas. Y bueno, pues una obra que redefinió a un personaje olvidado y que no tardó en caer en el olvido de nuevo una vez que el escocés dejó la colección. Hoy vamos a hablar de Grant Morrison un buen rato, así que ya os aviso. Por aquí tengo también este Arkham Asylum con Dave McKean de 1989. Otra de las obras cumbre de la editorial y uno de los trabajos más destacados de el guionista escocés dentro del género superheroico. Imagina que todos los malos malosos de Gotham City están metidos presos en un manicomio. Imagina que se rebelan y toman el control del centro. Imagina además que piden que Batman vaya con ellos a pasar una noche al manicomio con ellos. Pues ya lo tienes. Una premisa sencilla en un primer momento, que sirve de excusa para ahondar en la psique del Señor de la Noche y de varios de sus más célebres contrincantes. Si a esto le sumamos además el trabajo de Dave McKean a los dibujos, tenemos en nuestras manos una obra de la que no se puede escapar una vez que la hemos abierto y nos hemos sumergido en sus primeras páginas. A nivel gráfico es impecable. El trabajo de McKean es impresionante, creando una atmósfera opresiva y de terror con una maestría notable. Se le ha criticado a Morrison que esta quizás sea una de sus historias más sencillas, que es muy comercial, muy mainstream, pero el paseo que nos propone por los pasillos de la prisión más popular del universo DC es todo un viaje interior a la locura y la desesperación. Por otra parte, aprovecha para contarnos otra historia que tiene que ver con la propia creación de la institución de Arkham, dotando de cierto trasfondo decimonónico a una obra tan celebrada como criticada. Puede que Arkham Asylum no sea tan complicada como Los Invisibles, ni tan brillante como Animal Man. No es tan atrevida como El Asco, ni tan redonda como Superman All Star. Sin embargo, la gran cantidad de reediciones que tiene y la popularidad entre los lectores nos dice que algo funciona bien dentro de esta obra.
Imagen, símbolo y metáfora hecha cómic, con un dibujo además que pocas veces nos vamos a encontrar. Reeditada recientemente por ECC en formato Pocket, un formato que yo te desaconsejo para un tipo de obra como esta, la verdad. Tras el éxito de Morrison en Arkham Asylum y Animal Mal, desde la editorial deciden darle una oportunidad con el grupo más maldito de DC, Doom Patrol. Con carta blanca para hacer lo que le dé la gana, en 1989 Morrison coge la colección y la convierte en una obra de las más importantes de la editorial. Locura, delirio y surrealismo en una bizarrada de cómic en la que Morrison dio rienda suelta a su imaginación. Ayudado por el excelente trabajo de Richard Case con unas portadas de Simon Bisley que son una pasada, el escocés aprovecha una vez más para reinventar unos mitos caducos de la editorial americana. Su secreto, la profundidad psicológica de sus personajes, situaciones absurdas, rarunismo a tope y ganas de romper moldes a más no poder. En esta patrulla condenada ya podemos ver algunos de los temas favoritos de Morrison. Los traumas, la tragedia, la mística y los límites de una realidad que se nos pinta confusa, brumosa y llena de aristas y descosidos. El trabajo que hace con unos personajes rotos, disfuncionales y al borde de la locura hacen de este cómic uno de los relanzamientos más sonados de la historia de la editorial. Original, surrealista y además muy entretenida, y formó los cimientos de toda esa iconografía que el guionista escocés utilizaría en obras más adelante. Unos personajes rescatados literalmente de la basura con los que el guionista demostró no ser solo una de las más grandes promesas de DC Comics, sino del panorama editorial en general. A mediados de los 90, en 1996, aparece este Kingdom Come de Mark Waid y Alex Ross como respuesta a esa avalancha de superhéroes ultramusculados de Image Comics. Una respuesta a los músculos hipertrofiados y los cinturones de bolsillos. Los autores, amantes del género más clásico, nos proponen un Elseworld, un mundo alternativo, que se ha convertido también en una de las obras más importantes de la editorial. Una obra con un marcado carácter metalingüístico, ya que precisamente nos habla del mundo en el que los nuevos superhéroes son mucho más violentos y edgys, y no tienen reparos en llegar a la sangre para solucionar sus conflictos, violando y pervirtiendo la imagen que los héroes clásicos habían tenido. En medio de la tragedia, la antigua Liga de la Justicia decide tomar cartas en el asunto y acabar con esta nueva oleada de superhéroes supervitaminados, poniéndose en contra a la población civil. Unos héroes con tintes casi divinos que terminarán por cometer los mismos errores que sus predecesores. Una obra con un marcado carácter místico que ahonda sobre el propio principio del género y que nos presenta unas versiones acertadísimas de los personajes más clásicos de la editorial. Kingdom Come es otro pedazo de must-have al que le puedes entrar en cualquier momento, aunque sí que es verdad que juega bastante con la mitología de la propia editorial DC Comics. Una obra que, por si fuera poco, cuenta con los dibujos de Alex Ross, que sí que es verdad que en algunos momentos puede ser un poco frío o estático, pero es un ilustrador como la copa de un pino. Una obra compleja con muchísimas reflexiones detrás. Un auténtico imprescindible. Un obligatorio en la biblioteca de cualquier lector de superhéroes. La verdad es que me ha costado muchísimo elegir este cómic, este Flash Guerra Relámpago de Geoff Johns. ¿Y por qué me ha costado tanto? Porque me gusta muchísimo toda la etapa de Geoff Johns a cargo del personaje y tenía que elegir un arco argumental. Después de darle muchas vueltas a la cabeza, creo que esta Guerra Relámpago es mi arco favorito. No es un secreto para nadie que toda la etapa de Geoff Johns a cargo del velocista más popular del universo comiquero es una de las más importantes. Además, este arco será el último en el que el dibujo corra a cargo de Scott Collins, un dibujante que se me quedó grabado en las retinas por su rollito casi cercano al indie, su capacidad narrativa y su atención al detalle. Dentro de los mayores logros del guionista a cargo de Flash, cabría destacar su forma de retratar Central City, el carácter urbano y working class del personaje, las relaciones entre los distintos personajes, pero sobre todo la capacidad de Johns para dar vida a un elenco de villanos estupendísimo. Flautista, Trickster, Capitán Boomerang, Chatarra, el amo de los espejos y sobre todo el Capitán Frío, mi favorito. Y en este arco vamos a ver la vuelta de uno de los villanos que más miedo nos han hecho pasar y que peor se lo han hecho pasar a nuestro velocista favorito, Zoom. Un arco en el que vamos a recuperar a varios miembros de la familia Flash, además con unas consecuencias bastante dramáticas. Una persecución desenfrenada vida a muerte en la que el villano intentará darle a Flash donde más le duele.
Hay muchos arcos de Flash y muy buenos guionizados por Jones, pero sí, creo que esta Guerra Relámpago es mi favorito. Venga, nos vamos al año 2003 con este Superman Hijo Rojo de Millar, Johnson y Plunkett. ¿Y si Superman hubiera caído en la Unión Soviética en lugar de en Kansas? Pues aquí tenéis la respuesta, con una de las premisas más interesantes en un Elseworld de los más importantes de todo DC Comics. Quizás la crítica al régimen autoritario de la antigua Unión Soviética fuera uno de los principales objetivos de Mark Millar a la hora de crear esta obra, pero sinceramente dicha crítica se queda bastante pobre. ¿Y qué nos queda? Un mundo alternativo bastante chulo en el que veremos cómo Superman sigue siendo Superman por mucho que sea un hijo de la Rusia comunista. Con ciertos tintes distópicos y un pastiche de varias ideas, quizás lo más interesante, más allá de las tramas mostradas con inteligencia por el guionista, sean las distintas versiones que nos propone de los personajes principales. ¿Es el Lex Luthor humanista y filántropo a un empujoncito de convertirse en un dictador? ¿Ese Batman anarquista y antiautoritario que lucha contra la tiranía de Superman y del gobierno al que representa? ¿Y esa Wonder Woman un poquito más oscura y reflexiva, pero que no cambia tanto respecto a su carácter original? Un juego divertido en definitiva, con una premisa bastante chula y bien llevada a cabo con un guión bastante bien escrito. Quizás una crítica un poquito más sostenida tanto al sistema capitalista como al comunista le hubieran dado un poquito más de empaque a esta obra, pero bueno, tampoco nos podemos quejar con el resultado final. Ya en 2004 fue cuando se publicó este The New Frontier de Darwin Cook. Tenemos ante nosotros una reflexión no solo sobre los personajes que aparecen, sino cómo era el mundo en los años 50, sobre todo en Estados Unidos. Una tarea encomiable la de intentar retratar ese paso entre la Edad de Oro y la Edad de Plata en un cómic que está, la verdad, bastante chulo. Con un estilo cartoon más que acertado, el autor nos lleva de la mano por la historia de una gran cantidad de personajes de la editorial. Superman, Batman, Green Lantern, Flash, Wonder Woman, Detective Marciano, están todos, además de un largo etcétera de personajes secundarios. Una historia bien hilada que prácticamente nos narra el nacimiento de la Liga de la Justicia. Y además de ese sabor clásico, toda una carta de amor hacia la Edad de Oro. El autor realiza un retrato bastante apropiado de esa década de los 50 en Estados Unidos. Una obra a la que puedes entrar perfectamente ya seas un lector neófito o uno veterano. Atrapa por su buen hacer, por su capacidad de entretener y de sorprender. Y nos muestra perfectamente esa sensación de maravilla que debería estar integrada en todo el género de superhéroes. También de 2004 tenemos este Superman Identidad Secreta de Kurt Busiek y Stuart Timonen. Solo con mencionar este equipo creativo debería ser suficiente para que vayas corriendo a la tienda a hacerte con un ejemplar de esta Identidad Secreta. Busiek y Timonen nos proponen un Superman bastante diferente al que estamos habituados. Una trama que se centra en nuestro universo, en el que Superman es un personaje de ficción y en el que un chaval apellidado Kent, que vive en un pueblo de Kansas, es nombrado por sus padres en forma de broma como Clark. Durante todo el inicio del primer acto, Clark Kent tratará de huir de esa imagen asociada al personaje de ficción, intentando crear su propia identidad, hasta que descubre que además del nombre comparte con nuestro super favorito sus poderes. Inspirado por el propio personaje de ficción, el protagonista hará una muestra de los mismos valores que el Superman de los cómics y las películas: empatía, esperanza y una visión de hacer del mundo un lugar mejor. Además, el trabajo de Stuart Timonen, que tanto ha influenciado a muchos de los hot artists de este momento, es una auténtica pasada. Una de las mejores historias para entrar en Superman si no has leído mucho del personaje. Una premisa fresca y adictiva en la que veremos cómo poco a poco un chaval normal de Kansas consigue convertirse en el mayor superhéroe de su mundo. Fue ya en 2006 cuando se publicó en Estados Unidos el primer número de este All Star Superman de Grant Morrison y Frank Whiteley. Una de las mejores historias de Superman de los últimos tiempos, ya te lo digo. Además, bajo mi punto de vista, sirve tanto como un homenaje ante los ojos de los lectores más veteranos como de introducción ante los más novatos. Si al talento del guionista escocés le sumamos el talento de su compatriota Frank Whiteley, tenemos una obra enternecedora, profunda y con toques de ciencia ficción. Una revisitación de parte de los grandes mitos que han acompañado al personaje.
Lois Lane, Lex Luthor, Jimmy Olsen, el Daily Planet, Kandor, la Fortaleza de la Soledad, la Zona Fantasma o el mismísimo Bizarro. Un paseo por la vida del héroe más famoso del universo de la mano de un equipo creativo de lujo. Tanto si eres fan acérrimo del personaje como si no lo conoces bien todavía, deberías dejarte caer sin duda por este All Star Superman. Una obra que ahonda psicológicamente en la psique del superhéroe por antonomasia y que además es una de las mejores escritas de estos últimos años. Y nos movemos un poquito a la actualidad con 3 obras de reciente cuño. Vamos a ir deprisita que no quiero que me quede un vídeo de 5 horas y media. La primera de ellas y la última de Grant Morrison, por hoy ya te lo prometo, es este Green Lantern de Grant Morrison y Liam Sharp. Este volumen 6 dividido en 2 temporadas es una auténtica maravilla, ya te lo digo. Acompañado al dibujo por el excelentísimo Liam Sharp, Morrison nos propone una de sus bizarradas. Una historia compuesta por historias cortas autoconclusivas en las que veremos un gran sentido del humor, ese carisma particular del guionista a la hora de tratar ciertos temas y un amor tremendo por lo más raro, lo más inusual y ese velo rasgado de la realidad que tanto le gusta representar. Actualmente disponible solo en grapa, no sé si tardan mucho en reeditarla en tomo, pero bueno, creo, bajo mi punto de vista, que es una de las mejores obras superheroicas de los últimos años. Una serie cerrada a la que deberías acercarte si, como yo, eres fan acérrimo de Grant Morrison, que no sé si ha quedado claro que me gusta mucho Grant Morrison. Por si acaso, me gusta mucho Grant Morrison. Otra obra bastante peculiar dentro del panorama más o menos actual superheroico de DC es este Wonder Woman Tierra Muerta, de Daniel Warren Johnson y Mike Spicer. Una historia post-apocalíptica en la que nos vamos a encontrar toda esa iconografía tan típica de las obras de Daniel Warren Johnson. Como suele ser habitual en su obra, lo más destacable quizás sea el apartado gráfico. Toneladas de imaginación, un detalle sobrecogedor y una capacidad narrativa excelente. Pero más allá del tremendo dibujo del autor y del nunca bien ponderado color de Mike Spicer, Warren Johnson nos trae una obra con ciertas reminiscencias a su propio Extremity, en la que nos ofrecerá una particular visión de Diana, Wonder Woman. Muy recomendable, espectacular y con esa visión post-apocalíptica que tanto le gusta al autor. Macarra a más no poder y como suele ser en estos casos, yo recomiendo su lectura acompañada por unos buenos temas de los Judas Priest, Iron Maiden o Megadeth. Venga, ya para terminar, tengo por aquí este Superman contra el Clan de 2019, guionizado por Jin Luen Yang y dibujado por Guruhiro. Una obra que reflexiona de forma muy acertada sobre el racismo y que nos ofrece una historia de Superman bastante distinta, centrada además en los años 40. El dibujo es una pasada, con un aire oriental que va perfectamente con la historia, en la que veremos a un Superman que no se limita a pegarse contra ese evidente trasunto del clan, sino que ahonda con mucha corrección sobre el racismo. Una buena muestra de cómo los inmigrantes chinos en el Estados Unidos de los años 40 tienen que enfrentarse a los estereotipos y la violencia racista. Además, nos cuenta una historia bastante interesante del propio Superman en sus primeros años como héroe, aún buscando su propia identidad. Una obra con un marcado carácter infantil-juvenil, pero bueno, que tanto por su calidad formal como por su capacidad de despertar en nosotros la empatía, bueno, es súper recomendable. Súper recomendable, ¿has visto lo que he hecho? Bueno, y hasta aquí el top de mis cómics favoritos de DC. Como ya dije en el top anterior sobre Marvel, que por cierto te dejo por aquí por si le quieres echar un vistazo, bueno, son muchas lecturas las que me he dejado y no he podido traer a este top. Primero porque no las he leído todas y segundo porque solamente quería meter 15 y no 25.500. Así que te pido que me eches una mano y me dejes abajo en comentarios qué te ha parecido el vídeo, qué cómics hubieras incluido tú o cuáles no hubieras incluido. De verdad que me interesa muchísimo tu opinión. Y nada, que por hoy ya me despido, cosmonautas. Así que como siempre, ya sabéis, leed muchos cómics e intentar ser felices. El top de los 15... Así que... Y le dio un contexto porque... El buen hacer gráfico... Cosechados en Marvel... Tras los éxitos cosechados en... Compleja y... Como los invisibles... Puede que Arkham Asylum... No es antes... Sin embargo... Entre los seguidores... Sin embargo, la gran cara... Más interesantes... Ya sea su león... Del superhéroe por antonomasia... De los últimos siglos.